Voy a dar la bienvenida. Saludos cordiales, estudiantes del diplomado en Derecho Sanitario. Estamos ya en la clase número 6 y en esta clase vamos a volver a dar un repaso del concepto de derecho sanitario y vamos a entrar al primer pilar de los ámbitos de estudio del derecho sanitario representado en la legislación en salud. En este caso es la legislación sanitaria, también así conocida. Voy a comenzar a compartir. Ustedes, por favor, me confirman si ya pueden ver la presentación. Me confirman, por favor, gracias. Y les mencionaba que en esta ocasión vamos a estar compartiendo el tema de legislación en salud, también conocida como legislación sanitaria. Siempre el abordaje metodológico es plantearle que ya estamos ante la clase 5, ¿verdad? La clase 5 de este diplomado. Lo corrijo entonces. Ciertamente ustedes ya pueden ver en el aula virtual el foro semanal 2. Agradezco a los estudiantes que ya plantearon sus primeras, en las dos líneas de discusión ya podían participar y ya participaron. Actualmente todavía hay 12 estudiantes que no han colocado su fotografía en el aula virtual. Si en dado caso estos 12 estudiantes tienen problemas de carácter técnico para colocar su fotografía en el aula virtual, les suplico que me escriban entre ahora, el viernes y el sábado, para que ya estemos totalmente identificados en este diplomado en Derecho Sanitario. Ustedes mencionarles que todos sus aportes en el foro, todos sus aportes en todo el desarrollo de este diplomado en el aula virtual, ahí está su foto y sus aportes se van vinculando, ¿verdad? Si no pone fotografía, es difícil identificar sus valiosos aportes y por supuesto también es un requisito elemental de todo espacio académico de formación. En etiqueta planteamos que debe de ser una foto reciente, que debe de ser una foto que proyecte su actividad profesional, que no vaya a estar acompañado de otras personas, que no vaya a estar acompañado de sus mascotas, que no vaya a estar de una forma inequívoca, saber que es usted, ¿verdad? Eh, Tampoco no estamos en Instagram, no estamos en redes sociales que colocan la fotografía boca abajo o de lado, porque aquí estamos en un ambiente académico. Esto les va a servir mucho para sus próximas experiencias académicas de aulas virtuales. Es lo primero que tienen que hacer ustedes, colocar su fotografía con una proyección profesional. De igual forma, mencionarles ya con la fecha corregida, nos vemos el sábado 1 de marzo. Agradezco a las personas que ya mostraron su interés por adquirir los libros. Realmente, en la medida que ustedes tengan la bibliografía, que en nuestro país es muy difícil que haya una bibliografía especializada, en esa medida vamos a ir aprovechando de mejor manera este diplomado en Derecho Sanitario. Les agradezco y ya están anotados y conforme a las personas que escriban, así les llevaré los ejemplares. Pedirles, por favor, está planteado a las 8, si podemos llegar a las 8:30 para poder entregárselo sin mayor premura, ¿verdad? Va a ser el evento presencial en el auditorio de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. La siguiente es el sábado 15 y cerramos el broche de oro, este primer módulo, el 22 de marzo, de 9 a 11 de la mañana. Voy a compartirles los objetivos de esta clase, un repaso de la clase anterior
y vamos a desarrollar los temas que ustedes pueden leer en esta tarde. De igual forma, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, por favor, manifiéstenlo levantando su aula virtual, su mano virtual. Por favor, no la dejen elevada a menos que yo se los indique, ¿verdad? Para poder garantizar que se sepa si usted ya pudo subsanar la intervención que había hecho. Al finalizar, vamos a dar la despedida de este clase. Adelante, por favor, Romy. Advenia. Hola, buenas noches, doctor. Mire, yo no sé si habían comentado anteriormente sobre, había escuchado una evaluación. La fecha de la evaluación creo que no se ha compartido aún, ¿verdad? Estaba planteado en la clase 4, ustedes pueden ver la fecha, ¿verdad? Espéreme, yo lo voy a confirmar para no darles otra fecha y así evitar malentendidos, porque yo con las fechas mejor las miro, porque si no puedo generarles un malentendido, ¿verdad? Está planteada para el 4 de marzo, ¿verdad? Para esa fecha vamos a, después de clase, estoy revisando cuándo cae 4 de marzo, que cae martes, ¿verdad? Nosotros tenemos la clase, si es posible vamos a terminar unos minutos antes para darle la oportunidad de que usted pueda realizar esa prueba y va a salir hasta la clase anterior, que es la clase 4. Esta ya no sale para que no vayan a considerar de que sale esta clase, ¿verdad? Sino que solo las primeras 4 clases. Perfecto, No muchas sé si con gracias. eso respondo. Muy Sí, bien. sí, gracias. Estos son los objetivos de esta clase, ¿verdad? Vamos a tratar de completarlos cuando haya finalizado esta sesión. Si ustedes se recuerdan, vimos el concepto de derecho sanitario. En este concepto, como ya lo dije al inicio de clase, ustedes deben de identificar 3 grandes ámbitos. El primer ámbito es la producción, la elaboración y actualización de todo aquel marco legal relacionado a la salud. Por tanto, estamos hablando de la legislación en salud. El derecho sanitario no se encarga de estar estudiando cada ley, sino que se encarga de garantizar que exista suficiente aporte doctrinal para que las sociedades tengan un marco legal vigente conforme a las exigencias sanitarias. En aquellos países donde el derecho sanitario no tiene mayor desarrollo, se traduce fácilmente en que la legislación en salud se encuentra desfasada y atrasada con la realidad concreta. El mayor impacto sufrieron los países con el advenimiento de la pandemia de COVID-19. Tenemos un código de salud de 1988 que a la hora de aplicar la cuarentena ocasionaba un choque con algunos principios constitucionales de la Constitución de 1983, reformada posteriormente de los acuerdos de paz en el 92. Por tanto, evidentemente hubo un choque entre diferentes poderes del Estado, principalmente entre el legislativo en su momento con el ejecutivo. Por tanto, es a la doctrina del derecho sanitario a quien le corresponde estar alimentando, estar dándole herramientas desde la academia para que la sociedad política retome esas discusiones y pueda actualizarse, pueda crearse, pueda derogarse todos aquellos aspectos vinculados al ámbito sanitario. La otro gran ámbito del derecho sanitario es precisamente cómo el Estado ejerce su función de cara a garantizar el derecho humano a la salud frente a la ciudadanía.
Y esto conlleva aquellas acciones estatales propias de la soberanía interna que te garantiza que el Estado ejecuta acciones tendientes a hacer valer el derecho sanitario. Y el último gran ámbito del derecho sanitario está vinculado a el aporte que la ciudadanía, y que ya vimos que el vehículo más idóneo es a través de una ciudadanía organizada para incidir en el Estado, tendientes a garantizar el derecho a la salud y en algunos casos hasta el surgimiento de un marco legal especializado vinculado a el actor que incide. Y es muy importante que muchos de las discusiones internacionales, muchos de los avances que en otros países se dan, son a través de estas organizaciones de la ciudadanía quienes la traen a cuenta al país. Y eso es muy importante porque te permite no solamente tener la posibilidad para que la ciudadanía se exprese, sino que también retomar aquellas iniciativas, aquellas propuestas que surgen no solamente de estudios científicos, sino que también de alguna experiencia a partir de la legislación comparada con otro país. Ninguno de esos tres ámbitos es más importante que otro. Aquellos que aún no tienen una diferencia conceptual profunda del derecho sanitario piensan que el derecho sanitario es igual a la legislación en salud, y no es así. El derecho sanitario trasciende a las relaciones del Estado con la ciudadanía y las relaciones de la ciudadanía con el Estado. Por tanto, para poder alimentar la doctrina del derecho sanitario es necesario realizar estudios de investigación. Y estos estudios de investigación pueden realizarse a través de un estudio de escenarios, que te permite desarrollar un estudio que facilite el conocimiento de las relaciones sociales propias de la producción del ordenamiento jurídico relacionado con la salud, que identifiquen las relaciones de poder que surgen en el entorno sanitario. Y de esa manera se puede identificar la corriente doctrinal a la que responden. Conocer el fundamento doctrinal del ejercicio del poder permite dimensionar las respuestas que se darán frente al proceso de salud-enfermedad. Y aquí están los escenarios, ¿verdad? Ya planteamos el escenario del sistema. Ahora, debemos de plantear que se deben de ubicar en este escenario del sistema como determinados temas de relevancia nacional vinculados a la salud son abordados en nuestra legislación. Pero en muchas ocasiones el abordaje tiene que ser un abordaje de cuestionamiento. ¿Cómo se está ocupando actualmente el consentimiento informado en el país? ¿Se está cumpliendo la ley o solamente es un requisito formal? ¿Qué nos sirve, qué nos aporta al ejercicio pleno del derecho a la salud? Son aspectos que un estudio de escenario nos podrían plantear. Pero de igual forma, otro estudio de escenario podría ser el impacto epidemiológico que represente la aplicación de la vacuna de VPH a la población escolar en El Salvador. Y esto no solamente es necesario plantear en el estudio aspectos farmacológicos propios de la interacción de esta vacuna, los costos, la cobertura, la logística de distribución, sino que también cuáles eran las condiciones por las cuales se ubica. Se pretende con ello prevenir el cáncer de cervix y cómo era esa realidad antes de la vacuna y cómo esto se puede hacer un estudio comparativo en 5 o 10 años.
Esos son aspectos que te permiten reflejarlo posteriormente a la necesidad que hay de modificar o no el rango de edad en los cuales se aplica esta vacuna. Por ahora yo no les voy a pedir ejemplos porque estamos adentrándonos doctrinalmente a cada uno de los escenarios. Porque es importante que primero tengan esta aproximación conceptual. El escenario del accionar te permite que las acciones de salud pública, producto de la interrelación del Estado con la ciudadanía, puedan alcanzar metas y mejorar los indicadores sanitarios, fortalecer los procesos de participación ciudadana en el ámbito de salud. Y se pretende el reconocimiento de derechos a partir de la adecuación de la institucionalidad del Estado a las aspiraciones legítimas de la colectividad de la sociedad relacionadas a la salud. Acá se debe de ubicar temas de relevancia en salud pública que estén incidiendo en el país. A mí me da la gana de preguntarle, ¿qué tema consideran ustedes relevante en salud pública para hacer un estudio? Y que actualmente el Estado ya está haciendo algunas acciones, pero es necesario profundizar en otro aspecto. ¿Podría alguien darme un ejemplo? ¿Algún problema que esté impactando en la salud pública actualmente en el país? Yo considero, doctor, viendo las noticias del día de ayer, ¿Sí? quizá el impacto sobre la falsificación de los medicamentos y el consumo en el país. Excelente. Ayer se dio cuenta, fueron a hacer una incautación en una farmacia en el centro, en el mercado central. Entonces tendríamos que investigar cómo está esa realidad de medicamentos falsificados en el país y cómo actualmente se afronta y cuáles serían las sugerencias del estudio del accionar y cómo se podría mejorar. Este caso sería la identificación temprana de estos productos de falsificación para sacarlos del mercado. Ese es un estudio del accionar, implica aspectos muy específicos, pero que requieren el abordaje porque tienen una relevancia en la salud pública. Yo les doy otro ejemplo. El impacto de la regulación del 100% del castigo del consumo de alcohol en los automovilistas en El Salvador. Era un problema de salud pública la siniestralidad vial, causaba muertos y heridos. Entonces tenemos que ver cómo esta acción estatal de multar a toda persona que consuma, o sea, ahora es 0% de tolerancia de alcohol, ¿verdad? Que es un aspecto que, si ustedes se recuerdan, ya hubo un antecedente de regulación del alcohol y que era prohibido venderlo en el municipio de San Salvador después de las 10 de la noche y que eso significó una baja en la accidentabilidad vial, pero posteriormente la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional y otra vez para arriba, ¿verdad? Pero ahora tenemos una ley, ¿verdad? Y es importante ver cuál va a ser el impacto beneficioso de cara a la morbimortalidad vial. Había otra compañera de ustedes, problemas de salud pública, ¿verdad? Es el accionar. Aquí nos planteaba Ani Someta, aquí el problema es que tengo que ponerme el anteojos y se refleja. Estudios sobre las causas del leucemia de pacientes renales en lo excelente. Ese es otro ejemplo
pertinente que requiere un estudio del accionar. Este ya se ha realizado en el país, ¿verdad? No sé si ustedes saben que el origen de la promulgación de la ley de medicamentos fue un estudio que se dio sobre los precios de medicamentos en El Salvador comparados con los precios de medicamentos a nivel regional. Ese es un estudio del accionar, porque parten de un problema de salud pública. También la incidencia del alcohol en la población que por años de edad y sus resultados, ¿verdad? Resistencia microbacteriana por el uso irracional de antibióticos por parte de la población sería un estudio del accionar. Pero si usted quiere darle un enfoque desde el derecho sanitario, una de sus conclusiones y recomendaciones deben de ir por la vía de la modificación o el reforzamiento o la difusión del marco legal vigente. Estudio del escenario desde la ciudadanía organizada. Se describe las relaciones de la ciudadanía con el sistema sanitario. Recuérdense los ámbitos. Los escenarios están vinculados a esos ámbitos. Y el sistema sanitario con la autoridad sanitaria. Es un análisis diferenciador respecto a las acciones de la ciudadanía organizada para hacer valer el derecho humano a la salud y la capacidad de incidir en el Estado. Dicho espacio parte del reconocimiento de posibles espacios organizados que incidan en la producción doctrinal del derecho sanitario y de la legislación en salud. Ahora yo les preguntaría, algo difícil la pregunta, y ya lo hemos mencionado en otras clases, mencióneme usted alguna organización ciudadana que usted haya conocido y que haya tenido la capacidad de incidir en el Estado para una modificación doctrinal. Y yo ya me recordé que ya me habían dicho, por ejemplo, el Foro Nacional de Salud incidió para la ley de medicamentos y la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo les mencioné Calma, el Centro de Apoyo a la Lactancia Materna, que incidió no solamente para la promulgación de la política de protección, promoción, apoyo a la lactancia materna, sino que también para la ley de protección a la lactancia, promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, que ya fue derogada y ahora es la ley del amor convertida en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, pero que surgió desde la iniciativa, desde el trabajo tesonero por más de 25 años de Calma. Y así ustedes deben ir desarrollando, identificando los actores vinculados, si es que existen, porque puede ser que no existan. No es una obligación, ¿verdad?, que existan. Pero si existen y son relevantes para el derecho sanitario, vale la pena hacer un estudio. Acá yo puse ahí hasta la foto porque muchas de las organizaciones vinculadas a las personas con VIH tuvieron un rol determinante, ¿verdad? No sé si ustedes conocieron la experiencia de la Fundación Atracatl, que permitió el inicio del tratamiento antirretroviral en El Salvador y que inició en el Seguro Social, y que en la práctica se dieron verdaderos efectos Lázaro, que aquellos pacientes que ya se encontraban a paso de muerte, con el inicio del tratamiento antirretroviral, recobraron las fuerzas de vida. Y por eso el efecto Lázaro, ¿verdad? Porque ya pensaban que se moría y vuelven a la vida. Pero es importante entonces tener esa disciplina de identificación de estos actores. Ciertamente existen muchas organizaciones, pero si no han tenido, no han trascendido como para incidir en el Estado, para que modifique la doctrina y con esto los protocolos de atención y no digamos se promulgue una ley, entonces no son ámbito de estudio para el derecho sanitario todas las organizaciones, solo aquellas que hayan alcanzado ese nivel de incidencia. Entonces, cuando se dice estudio, son estudios, ¿verdad? Con introducción, justificación, objetivos, ¿verdad? Un análisis de los resultados, se utilizan instrumentos de medición
y te permite llegar hasta una discusión de los resultados para posteriormente las conclusiones y las recomendaciones con su fuente bibliográfica. Yo pude desarrollar una consultoría vinculada al tema de VIH, al marco legal relacionado al VIH. Y tuve que desarrollar dentro de esa consultoría un estudio del escenario de ciudadanía organizada, porque había muchas organizaciones incidiendo en ese aspecto. Y el hacer este enfoque te posiciona profesionalmente con bastante fuerza. Dice, sí, a través de las soluciones amistosas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Odile Miranda versus El Salvador. Sin ninguna duda, eso te permitió, ¿verdad?, que se creara, por ejemplo, a la entrada de San Salvador, un jardín en honor a las personas con VIH, que se colocara un monumento, que hubieran cambios institucionales, y eso producto de la ciudadanía organizada. Entonces, como tuvieron esa relevancia que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, imagínense ustedes, es un aspecto de estudio que es necesario sistematizarlo. Los escenarios de la producción legal se estudian los procedimientos y las líneas doctrinales que impulsaron la producción de la legislación en salud, con el objeto de brindar herramientas académicas, técnicas y reglamentarias reconocidas por la doctrina a cada una de las instituciones que producen propuestas de leyes o instrumentos técnicos jurídicos. Fíjese que el hecho de que la Asamblea Legislativa sea la fábrica para producir leyes, en muchas ocasiones requiere de doctrina en el ámbito sanitario, porque el hecho de realizar leyes se puedan cometer errores, como por ejemplo que en una misma ley se le llama de diferente manera al mismo instrumento. Esos son aspectos que solamente estando con propiamente el ámbito de el enfoque de estudios de producción legal para hacerle observaciones respectivas, es que se puede tomar en cuenta por parte de la sociedad política. Y es importante esos tipos de estudios que en la actualidad no se realizan y que te puede ocasionar una dispersión de leyes, te puede ocasionar hasta un choque de leyes y estar interpretando cuál aplicar. Son aspectos que con este tipo de estudios se puede desarrollar. Por supuesto, es de estar más atento a la producción legal relacionada del ente rector, en este caso del Ministerio de Salud, y del principal prestador de servicios de salud representado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Adelante, permítame que Álvaro Efraín Avelar. Adelante. También había aquí otro planteamiento. Álvaro, adelante. Sí, doctor, es que me surgía la inquietud por lo que usted está diciendo en el tema de la producción. Esto significaría que, por ejemplo, en este caso, los profesionales de la salud, que obviamente son los que conocen desde los aspectos técnicos, en referencia a la materia que ustedes que manejan, presenten una pieza de correspondencia en la asamblea, obviamente identificando un vacío, ¿verdad?, legal que existe en referencia a alguna normativa, y que obviamente de ahí nuestros brillantes legisladores, que, bueno, como todos sabemos que suele suceder que las leyes que ponemos acá son copias, no vienen regularmente de machotes de otras legislaciones, y obviamente se usa la famosa frase de tropicalizarlas, ¿no? Entonces, vendría por allí esa parte, porque, por ejemplo, un ciudadano de a pie, uno puede ver, pues le doy un ejemplo, vi que todos dijeron acerca del tema de la regulación de los medicamentos. Yo no conozco la palabra técnica acá, pero por ejemplo yo trabajo para Chile, allá hay una legislación mucho más estructurada a la hora de que uno pueda comprar medicamentos o cierto tipo de medicamentos, dependiendo del gramaje, dependiendo de diferentes, es que no conozco las palabras técnicas, como le repito, ¿no? Para eso, pero que lo que yo veo que acá se puede comprar mucho más accesible, ¿no? Es más, de hecho se manda a comprar a otros lados y sabemos que tenemos un problema
en el caso de lo que conversábamos, ¿no? El tema de la insuficiencia renal, que está relacionada con el tema de la no fiscalización de la venta de medicamentos. ¿Sería por ahí, doctor? Exactamente. Están llamados la sociedad académica, los centros de estudio, las gremiales profesionales, o en su caso, profesionales distinguidos de ciertas áreas, de hacer este intento de incidencia. Acá nos planteaba María de los Ángeles López el caso de la ley de prevención, control y atención a los pacientes con cáncer. Hubo médicos involucrados dando la campanada de alerta que en el próximo decenio el principal impacto para la mortalidad en todos los países a nivel mundial va a ser a través de enfermedades vinculadas al cáncer, y que debemos de prepararnos desde ahora. Entonces realizaron ponencias, estudios, señalando ciertas deficiencias, dando alternativas de solución y, por supuesto, incidiendo en los gremios, incidiendo en la academia, para que digan esta voz es nuestra, y que a partir de ahí la sociedad política retome esa discusión y se pueda presentar una iniciativa de ley, ¿verdad? A través del diputado, como plantea la reglamentación parlamentaria. Entonces, implica pues que esa dinámica de producción doctrinal le corresponde a los profesionales vinculados. El tema que nos plantea Álvaro Efraín Avelar está vinculado a el aspecto farmacéutico. Y aquí tenemos, dijimos, varios farmacéuticos que yo espero, ¿verdad? Al encontrarlo, que me digan, doctor, estamos trabajando en una ley del ejercicio profesional del químico y farmacéutico, ¿verdad? Eso ya sería. ¿Y por qué les voy a decir yo? Porque hemos visto esto, esto y esto y esto. Préstenme el documento donde lo fundamenta y me van a presentar un estudio de producción legal. Eso es lo que necesitamos como sociedades, ¿verdad? Ya les voy a dar el dato. Dijimos que teníamos 16 farmacéuticos, ¿verdad? Ya hasta pueden agremiarse. Es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero el aspecto de, así es el aspecto de la gran responsabilidad que el profesional versado en un tema específico tiene, y ver cómo se encuentra, no solo de cara al principio de legalidad, sino si se da un proceso de judicialización, si se encuentra vulnerable, porque no hay, ¿verdad? A dónde poder recurrir para determinar que usted actuó conforme a la normativa. Entonces son aspectos que hasta que tenemos el problema nos lo preguntamos. Y en muchas ocasiones, al judicializarse las controversias sanitarias, sale perdiendo aquel que tiene la menor fundamentación. Lleva la peor parte siempre el personal de salud. Entonces, esos eran los escenarios de estudio, ¿verdad? Entonces, veamos los escenarios de estudio del derecho sanitario. Estamos hablando de 4 escenarios. Escenarios por sistema, el accionario del accionar, el escenario de la ciudadanía organizada y el escenario de la producción legal. ¿Pueden estos combinarse? Si a ustedes les piden una consultoría en un tema específico, ayúdenle, háganlo. Y va a ver la calidad, va a decir, este consultor anda en la jugada, pero ha sido producto de este enfoque que usted pueda darle desde una perspectiva del derecho, desde el derecho sanitario. Ahora vamos a ver las herramientas que dijimos que son aquellos utensilios que nos ocupen para potenciar el accionar. Entonces, el derecho sanitario también tiene herramientas que le permiten orientar, potenciar el accionar para concretar el derecho humano a la salud. Y planteamos el análisis histórico doctrinal, el estudio de aplicación y el estudio de la producción doctrinal, EPD. En el AHD te permite el desarrollo de un tema sanitario vinculándolo al impacto de la sociedad, estudiando las causas que lo provocaron a partir de la relevancia jurídica y doctrinal. Entonces aquí nosotros tenemos que ver cómo un tema se ha abordado a través de la historia,
¿verdad? Por ejemplo, un estudio de análisis histórico doctrinal sería, por ejemplo, desarrollar el tema de la regulación farmacéutica en El Salvador. ¿Cuál ha sido la historia de la regulación farmacéutica en El Salvador? Sería interesante tener esa reseña histórica, porque así te permite proyectarse hacia futuro. El estudio de aplicación son los casos concretos de aplicación de doctrina del derecho relacionados al accionar sanitario para dimensionar el conocimiento operativo. Aquí tenés que ir, por ejemplo, yo quiero saber el nivel de conocimiento que tiene el personal de la Superintendencia de Regulación Sanitaria a la producción de los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA. Entonces tengo que pedir permiso a su director para pasarle un cuestionario a la instancia operativa, a los técnicos, y saber el nivel de conocimiento que tienen de RTCA. Ese es un estudio de aplicación. Pero también puedo hacer un estudio de aplicación para saber cuál es el nivel de conocimiento de la ley de prevención y atención a los pacientes de cáncer que tiene el personal del hospital oncológico del Seguro Social. Tengo que hacer un instrumento para pasárselo y posteriormente presentar los resultados. Estudio de producción doctrinal, EPD, implica la herramienta relacionada a los actores sociales a partir del seguimiento del funcionamiento. Entonces aquí yo tengo que saber cuál es el mecanismo de reuniones y de funcionamiento que tiene una organización con relevancia para el derecho sanitario, para conocer cómo hacen para llegar a acuerdos, cómo hacen para crear comunicados, cuáles son sus producciones, si tienen alguna revista académica que estén ellos produciendo, y conocer cuál es la dinámica propia que les ha permitido ser relevantes para el derecho sanitario. Esto, por ser una primera aproximación conceptual, lo vamos a estar repitiendo y reforzando en el transcurso de este diplomado en Derecho Sanitario. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. ¿Alguna reacción, alguna duda? Estos son los silencios que a veces me preocupan. No sé si se entendió todo o si más los confundí de la clase anterior a esta. Gracias por las reacciones, Tony. Gracias. Entonces, no se preocupen. Los vamos a seguir repasando estos conceptos, porque en la medida que se vayan diferenciando y ya con ustedes en el libro van a tener otra herramienta más, si tienen alguna duda, repasarlo, y por supuesto lo que esperaríamos es tener un intercambio académico permanente con las diferentes ediciones del diplomado para que realmente estos espacios científicos son de mucha importancia para el país y para la región y para el mundo, de tal forma de continuar fortaleciendo el conocimiento en beneficio del ejercicio pleno del derecho a la salud. Ahora vamos a uno de los ámbitos del derecho sanitario, la legislación en salud, que también es conocida en algunas partes del mundo como legislación sanitaria. Ciertamente sabemos que aquí hay abogados, notarios, ¿verdad?, que saben a plenitud el concepto de ley. Yo les voy a pedir la colaboración después del receso para las características de las leyes. No las voy a decir yo, ahí van a estar, y voy a pedir la colaboración que ustedes brevemente expliquen qué significan cada una de ellas. Pero recordemos que ley es una palabra que proviene desde los romanos, del latín, del lex, ¿verdad? De tal forma de poder tener claridad de lo que se espera de un ciudadano por parte del Estado. De la ley surge legislación, que es un término genérico para agrupar un conjunto de leyes del mismo ámbito. Y es así como nosotros podemos identificar la legislación en salud.
es aquel marco legal vinculado a la salud. ¿Qué vamos a entender por ley? Se entiende como la regla jurídica dictada por la autoridad competente, que en el caso de El Salvador, solamente la Asamblea Legislativa es la facultada como primer órgano del Estado en promulgar, que significa aprobar leyes, pero también tienen la facultad de modificar o derogar, que significa dejar sin efecto una ley, que como poder del Estado faculta en su contenido con el fin de ordenar o prohibir algunas acciones en consonancia con la justicia y el bien común en toda la sociedad, ¿verdad? Nadie puede alegar desconocimiento de ley para no aplicarla. Por tanto, nosotros como ciudadanos debemos de tener la responsabilidad de estar al tanto de todas aquellas reglas jurídicas que son aprobadas por la Asamblea Legislativa para poder, para que nos faculte hacer lo que ahí dice o para evitar ciertas acciones, porque si no, caeríamos en el incumplimiento de la ley, en ilegalidad que puede tener responsabilidad, no solo penal, sino que civil y administrativa. Y aquí están lo que dijimos. Asigna a las leyes, el derecho asigna a las leyes características. Yo les pido, y tenemos acá a la gran mayoría de abogados, que me ayuden cuando decimos que una de las características, 38 abogados y algunos notarios, que la característica de la ley es obligatoria. ¿Por qué decimos que tiene esta característica? Que es obligatoria. Levanten la mano, por favor, no se vayan a pelear, preferentemente a alguien que no haya participado, que sea abogado, notario o estudiantes. Tenemos 2, 3 estudiantes ya por egresar. Adelante. ¿Por qué las leyes son obligatorias? ¿Por qué la ley tiene como característica ser obligatoria? Gracias, le agradezco. María Merlin Dolores, adelante. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Se dice que son obligatorias porque son de fiel cumplimiento, o sea, todos estamos obligados a cumplirlo, aun cuando no estemos de acuerdo con dicha ley. Excelente. Por tanto, ¿verdad? Una vez aprobadas en debida forma y publicadas en el diario oficial, son obligatorias. No, que a mí me cae mal ponerme el cinturón de seguridad porque me gusta ir en el vilo de la muerte. No puede, ¿verdad? Mencionar eso. Si le exigen que se ponga el cinturón de seguridad porque es una normativa aprobada por una ley y es obligatorio que usted se lo aplique. Si no, va a tener una sanción respectiva. ¿Por qué decimos que son impersonales las leyes? Otra participación, por favor. Gracias. Elsie Elena. Porque no van a personas específicas, sino que en general. Excelente. No vamos a decir, esta ley es en contra de tal persona, porque eso sería hasta inconstitucional, vea. Aquí, como son de carácter para todo el mundo, ¿verdad? No tienen dedicatoria para nadie, sino para garantizar el bien común y la justicia. Gracias. La siguiente, ¿por qué son abstractas? Creo que va casi que en el mismo sentido, o sea, no es para algo, un hecho, una omisión en específico tan particular con nombres, apellidos o situaciones tan determinadas, sino que ante supuestos generales. Muchísimas gracias, excelente. ¿Por qué son permanentes? ¿Por qué la ley tiene como característica que son permanentes? Adelante, María Dolores. Se dice que son permanentes porque estas son creadas indefinidamente o hasta que una nueva ley la derogue.
Muchísimas gracias. Eso implica, no es que esta ley la vamos a dejar de aplicar en la Semana Santa para que todos puedan tomar alcohol felizmente porque es vacación. No se puede. Si está planteada una ley de cero tolerancia al alcohol a conducir, estas son de carácter permanente. Hay excepciones que yo creo que por ahí va Jennifer, nos va a plantear. Adelante, Jennifer. Adelante, Jennifer. Alejandra. Hola. Adelante, te escuchamos. Sí, verdad. Vaya, sí, cabal en ese sentido, doctor, que las reglas generales que son obligatorias, ¿verdad? Pero siempre está la excepción de que están las normas transitorias que son para situaciones o hechos concretos, ¿verdad? Y pierden su vigencia relativamente rápido. Exacto. Eso nada más. Y gracias por la aclaratoria. Y en el mismo cuerpo de la ley te plantea que va a ser vigente para determinado tiempo. No es que yo voy a adivinar si es transitorio o no, no. El legislador, que es el que tiene la potestad para realizar las leyes, te plantea el hecho que va para determinado tiempo, pero también hay otra excepción. ¿Cuándo? Cuando se decreta el estado de excepción, ¿verdad? Donde, a pesar de estar vigente determinadas leyes, por ese estado de excepción, ciertos derechos, ciertas leyes entran en el congelador, ¿verdad? Eso lo debemos de tener claro, pero todo eso vinculado en un marco legal de que debe respetarse el principio de legalidad. ¿Y por qué son generales las leyes? Adelante, Carlos Javier. Buenas noches a todos. Son generales porque se aplican para todos, ¿verdad? Sin hacer distinciones individuales o en forma particular. Excelente. Por tanto, en las sociedades donde la ley se aplica por igual a todos los ciudadanos, en esas circunstancias estamos en un estado de derecho. Y esas sociedades hay mayor expresión de paz y convivencia pacífica. Y está exenta de conflictos. Porque si las leyes solo se le aplican cuando usted no tiene poder, cuando usted es una persona pobre, que solamente en esos casos se aplica, y cuando usted tiene poder o tiene dinero, ahí no se la vamos a aplicar. Ese tipo de sociedades entran en conflictos sociales que se expresan en violencia, en conflictividad social en general. Por eso la importancia del Estado de Derecho, para garantizar que la ley se aplique por igual a todas las personas. Esa es una de las características de la ley, de ser general. Entonces, ahora vamos al concepto de legislación. Es un término general para referirse a un conjunto de leyes que regulan determinada materia o ciencia. Y a nosotros nos interesa una en particular, o al conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida de un país. Ante la gran variedad de contenidos de las leyes, es importante agruparlas por ámbitos del conocimiento que te facilita no solamente consultarla, sino que también tiene que existir un ejercicio por parte del legislador respecto a hacer un esfuerzo por armonizar todos aquellos temas de carácter sanitario, de tal forma de que no haya una dispersión de temas, ¿verdad? Más adelante haré un comentario al respecto. Ahora vamos al tema de legislación en salud o legislación sanitaria. Es el conjunto del marco legal relacionado a la salud de un determinado sistema jurídico de un país que dan soporte legal al accionar sanitario del personal de salud en dicho estado, rigiendo el accionar de la administración sanitaria en sus diferentes y diversos aspectos con un enfoque que favorece el fomento y la protección de la salud de la población en general.
mediante la determinación de la conducta del individuo frente a las circunstancias relacionadas a la salud, a su comunidad y la sociedad en general. Entonces, aquel concepto de decir que derecho sanitario es igual a legislación en salud, aquí conociendo los conceptos se mira que son diferentes. La legislación solo tiene que ver con el marco legal. El derecho sanitario tiene que ver con el marco legal, pero también cómo el Estado se expresa y cómo la ciudadanía incide en el Estado. La aplicación de la legislación en salud faculta a los administradores de los servicios de salud para la toma de decisiones. Si hay un marco legal claramente planteado, hay mayor certidumbre en la gran variabilidad de prestación de servicios vinculados a la salud y cómo esto es dinámico y cómo cada día, cada casa cambia. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de atención sanitaria que requiere principalmente en los hospitales, en los establecimientos de salud? De igual manera, la aplicación de la legislación en salud faculta a establecer y determinar el funcionamiento de los servicios de salud de los diferentes niveles de complejidad. Usted debe de conocer la oferta de servicios que te plantea el establecimiento de salud más cercano a su casa. Usted debe saber dónde va a consultar dependiendo del nivel de complejidad o de compromiso de salud o de avance de la enfermedad que tenga. La capacidad de que esté legislado a la oferta de servicios es determinante para orientar adecuadamente a la población. O en su defecto, integra también la legislación en salud armónicamente el ordenamiento jurídico vigente emanado de la pirámide de Kelsen. Más adelante, no para el personal jurídico, sino que para los demás asistentes de otras disciplinas, vamos a ver la pirámide de Kelsen con énfasis en el aspecto sanitario. Ese va a ser después del encuentro presencial que tengamos. Ahora vamos a ver cómo estamos. Ya es tiempo. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Por favor, no se desconecten y nos vemos, según mi reloj, tenemos las 8:04. Nos vemos las 7. Las 7:04, nos vemos a las 7:15, ¿verdad? Vamos a hacer un receso. Gracias.
5, 4, 3, 2, 1, probando sonido, no sé si se escucha. Vamos a reiniciar este proceso. Gracias, Carlos, Gabriela, Ana, gracias, María, Miguel, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias por las reacciones. Entonces estábamos en la aplicación de la legislación de salud, faculta a la administración a el funcionamiento, la claridad del funcionamiento y hacia la integralidad armónica del derecho jurídico vigente vinculado a la salud. Y cómo se va articulando cada una de ellas, ¿verdad? Eso es lo clave. Ahora vamos a ver de dónde surge la legislación en salud. Y debemos de tener claro que la legislación en salud es el conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico relacionado a la salud y que es necesario identificar las instancias que le dan origen. Ya habíamos planteado que estamos en un sistema de gobierno republicano y que es la Asamblea Legislativa el primer órgano de Estado encargado de la elaboración, en este caso es la promulgación, ¿verdad? Más bien la aprobación, la actualización o la derogatoria de las leyes. Al presidente de la República como el encargado del órgano ejecutivo también es otra de las instancias que producen legislación en salud. El Ministerio de Salud como ente rector, el Consejo Superior de Salud Pública, dentro del sistema salvadoreño de la calidad, o SARTEC y OCN, y Comieco. Pero la importancia del devenir histórico institucional de toda sociedad es estar pendiente de esos cambios que se van dando a través del tiempo, y es así como surgen nuevas instituciones, y en este caso, de recién creación, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, CONADEM, que también están facultados para la promulgación de instrumentos vinculados a la salud. Ya dijimos que el órgano legislativo representado en la Asamblea Legislativa es el encargado no solamente de lo que ya habíamos mencionado, sino que también de ratificar los instrumentos legales internacionales, los tratados, convenios, protocolos. Es la Asamblea Legislativa quien aprueba su contenido para que formen parte del sistema del marco legal en el país. Y por supuesto, los códigos no son más que un conjunto de leyes relacionadas a un mismo tema. Y es así como tenemos un código de comercio vinculado al comercio, un código penal vinculado al aspecto penal, un código civil vinculado a todos esos contratos civiles y por supuesto el que a nosotros nos ocupa, el Código de Salud. Es la Asamblea Legislativa la encargada de aprobarlo, actualizarlo o derogarlo, o sea, dejarlo sin efecto. Y también de las leyes, que ya lo habíamos mencionado. Al órgano ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, ¿verdad? Es el que se encarga de aprobar, o sea, promulgar los reglamentos de las leyes. Y por supuesto, todos los acuerdos y decretos ejecutivos tendientes a desarrollar la labor en aspectos y acciones determinadas. El Ministerio de Salud es el encargado de promulgar los instrumentos técnicos jurídicos. Aquella pirámide subterránea que les presenté de todos los documentos regulatorios que el Ministerio de Salud puede promulgar a partir del reconocimiento de la rectoría del Sistema Nacional Integrado de Salud. También el Consejo Superior de Salud Pública es el encargado de promulgar los requerimientos técnicos administrativos, RTA, que son los encargados de aplicarlos en su función de contraloría de la
funciones profesionales. Acá tengo una pregunta. Tengo una pregunta para los técnicos de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. El antecedente de la Superintendencia de Regulación Sanitaria era la Dirección Nacional de Medicamentos y oportunamente la DNM aplicaba no documentos que ella en sí misma promulgaba, sino que los reglamentos técnicos salvadoreños que ahí están planteados, que están a cargo del organismo salvadoreño de reglamentación técnica, y también participaba en las rondas de negociación de la Unión Aduanera a cargo del Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, que le dan origen a los reglamentos técnicos centroamericanos, RTCA. En la actualidad, ¿cómo se está siguiendo esa línea jurisprudencial con la Superintendencia de Regulación Sanitaria? Adelante, por favor. Los técnicos de la Superintendencia de Regulación Sanitaria podrían apoyarnos, por favor. ¿Va a promulgar la Superintendencia de Regulación Sanitaria documentos regulatorios o va a retomar los RTS y los RTCA? Gracias, yo pensé que me habían dejado solo, le agradezco. Hola, muy buenas noches. Sobre ese tema, pues, como usted sabrá, estamos en un tema de transición bastante complejo. Sin embargo, en estos momentos, pues, seguimos aplicando la normativa con la que se venía aplicando en las demás instancias y también con la que aplicamos con DNM. Pero, efectivamente, tal cual usted lo menciona, sí se va a trabajar, pues, en un proyecto donde ya consolide alguna de las normas, por ejemplo, normas que emitía MinSal, pues ya van a estar de cara a desde superintendencia por medio de un reglamento, por ejemplo. Pero hoy por hoy, pues seguimos aplicando, pues RTCA, RTS, se encuentran vigentes y siguen siendo, pues, bajo la misma línea regulatoria. No ha cambiado mucho, pero los proyectos están para que sí podamos contar con una normativa, ¿verdad? A futuro, retomada por SRS. Ya en su totalidad. Aunque si a mí me preguntaran, mencionarles que era una buena práctica vinculada al sistema de calidad el retomar los RTS a la luz que la Superintendencia de Regulación Sanitaria va a ser la voz que impulse este proceso, ¿verdad? A través de los RTS. Ahora, como sugerencia técnica, si ustedes pueden incidir, ¿verdad? Si la CRS decide promulgar documentos regulatorios, no se vayan a ir por el nombre de normas o normativa, porque a nivel internacional la corriente plantea que esas son de aplicabilidad voluntaria. Y por eso ya el organismo salvadoreño de normalización retoma sus documentos como de aplicabilidad voluntaria, las normas técnicas salvadoreñas. En el caso del Ministerio de Salud, como el Código de Salud es de 1988, todavía se plantean las normas técnicas sanitarias de aplicabilidad voluntaria, pero en la actualidad sería un contrasentido. Por eso la normativa ISO son de aplicabilidad voluntaria, estándar, ¿verdad? Que te vincula con aplicabilidad voluntaria, norma y normativa, para que lo tomen en cuenta. Adelante, Tamara, síganos ayudando. Sí, muy buenas noches. En el artículo 34 de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, se establece que la superintendencia será la responsable de emitir los reglamentos, normas técnicas y administrativas, planes, programas y cualquier otra disposición de carácter general, con independencia de la denominación que adopte para alcanzar los fines, el objeto y ámbito de aplicación previstos en la presente ley. Por lo tanto, Gracias. Y es lo importante de estar en estos momentos. Imagínense la gran oportunidad técnica que van a tener ustedes de ese aporte, porque en la medida que ustedes desde el derecho sanitario se logre incidir, ¿verdad? En esta naciente que es doctrinal, que es académico,
en esta naciente institución les va a permitir, por ejemplo, garantizar que se tome en cuenta que hay hasta un proceso para la promulgación de los RTS, que es importante tomarlo en cuenta, y que los RTCA ya están definidos, ¿verdad? Pero que si la superintendencia, en su propia facultad de ley, decide crear otros documentos, que no vayan a ser los que ya están reglamentados en los RTS ni en los RTCA, sino que sean por otros temas de avanzada, y que ese nombre no le vayan a poner normas, ¿verdad? Porque ya de entrada estarían planteando doctrinalmente que es un documento de aplicabilidad voluntaria, ¿verdad? Entonces yo voy a estar ahí pendiente porque es muy bonito y dinámico la legislación en salud y el derecho sanitario. Y en muchas ocasiones desde la perspectiva doctrinal y académica cuesta incidir y ya al momento de ir al encuentro de otras doctrinas regionales e internacionales quedamos en desfase, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de este diplomado, ¿verdad? Sigamos. La CONADEM, imagínense, te plantea en la ley, ¿verdad? Es de ver si tuvieron orientación doctrinal de derecho sanitario, que va a promulgar la normativa técnica regulatoria. Esperamos de que todo lo que antes era de carácter de norma, ahora se está llamando reglamento, ¿verdad? Y para evitar confundirlo con los reglamentos de ley, se orienta a una reglamentación técnica, ¿verdad? Entonces, para garantizar que se sepa que no es un RTS, reglamento técnico salvadoreño, se debe de ocupar algo para diferenciarlo, por ejemplo, que es la Superintendencia de Regulación Sanitaria quien lo promulga, o que va a ser la CONADEM. Pero si la CONADEM utiliza el nombre de normativa, ¿verdad? No, vamos a seguir, ¿verdad? En ese desfase de que ahora a nivel internacional la ISO se aplica de manera voluntaria, ¿verdad? Entonces normativa aplica más a norma, más que todo, aplica más a lo voluntario. Normativa tal vez se pueda rescatar todavía, pero son aspectos que debemos de estar pendientes. Ya dijimos que OSARTEC promulga los RTS, ya dijimos que el OSN promulga las NTS, las normas técnicas salvadoreñas, y que COMIECO promulga las RTCA a través de las rondas de unión aduanera. Aquí, si ustedes se recuerdan que yo les dije que iba a hacer un abordaje crítico a Comisca, ¿verdad? Comisca debería de ser el ente rector de la homologación de la legislación en salud a nivel centroamericano y de República Dominicana. Sin embargo, solo se han dado unos 2 o 3 ejemplos que los puedo contar con una mano, pero se podría hacer mucho más a través de Comisca, y COMIECO asume esa labor, pues entonces va a ser desde la perspectiva económica que se reglamentan temas claves de salud, y mientras Comisca no asuma su rol, entonces que continúe COMIECO. No sé si me explico en este análisis crítico que acabo de hacer, partiendo de lo que hemos visto en clases anteriores. No sé si me di a entender. ¿Alguna pregunta? Gracias. Adelante, Roberto Eduardo. Muchas gracias, doctor, y buenas noches a todos. Sí, efectivamente, pues, usted lo plantea. Te escuchamos poco tu voz. ¿Y ahora? Se escucha un poco, adelante. Ahorita voy a ver, algo está pasando aquí. Aquí está. Adelante. No, ahora escuchamos estático. No se entiende nada ahora. Ahora no se entiende absolutamente nada, solo estática.
Habla, por favor. Si no hablas, no vamos a poder saber si... Ahora nada. Si no... Primero se escuchaba suave, después estática y ahora nada, Roberto. Mientras solventas el aspecto técnico, le damos la palabra a William. Mauricio, adelante, William. Buenas noches, doctor. En mi caso yo lo que tenía era una pregunta, porque, bueno, tal vez a lo mejor como factor por la edad que yo tengo, tal vez no tengo mucho conocimiento de cómo fue que surgió la figura de las normas salvadoreñas obligatorias, por ejemplo, pero yo quisiera saber cuál era el marco de ellas o qué pretendían o si eran, bueno, el nombre menciona obligatorio, entonces me imagino que eran de obligatorio cumplimiento, pero si tal vez usted me podría brindar un poco más de información de cómo era que funcionaban. Yo les menciono, el ámbito de los documentos regulatorios en nombre de normas surge de una influencia principalmente mexicana, donde a los documentos administrativos regulatorios le planteaban como normas. Estas normas se promulgaban por diferentes dependencias del Estado y aún así lo mantienen y son de aplicabilidad obligatoria. Pero con el advenimiento del enfoque de la industrialización y de la optimización del empowerment que se desarrolló en los países que alcanzan una mayor producción industrial, se comenzó a construir sistemas de evaluación de la calidad y se plantearon normas de aplicabilidad voluntaria que te permite diferenciarse a los establecimientos con unos peldaños de calidad. Y estos son los que tienen sellos por terceros que te permiten proyectar hacia el consumidor que cumplen con el marco legal, pero que cumplen más allá del marco legal tendiente a alcanzar mayores niveles de calidad. Y eso a nivel internacional se fue fortaleciendo y fue como se fundamentó la gran organización ISO, que están en inglés, ¿verdad? Y que la S corresponde a normas. Y es así como se fue más orientando en los últimos 20 años que la palabra norma es de aplicabilidad voluntaria. Por tanto, decir norma obligatoria es una contradicción y se fue abandonando el concepto de norma como obligatorio y vinculándolo más a lo voluntario. Pero, ¿a qué le vamos a llamar entonces normas obligatorias? A los reglamentos técnicos, ¿verdad? Y es así como a nivel internacional rápidamente se identifica la aplicabilidad obligatoria o voluntaria por el nombre del instrumento. Reglamento técnico, instancia administrativa, quien lo promulgó, obligatorio. Norma técnica o normativa técnica, voluntario. Excepto en México, que todavía se mantiene la norma con una visión de carácter obligatorio. No sé si respondo, William. Sí, lo responde. Muchas gracias. A ti por participar. Alexander, adelante. Gracias, doctor. Solo agregando a lo muy bien dicho, de conformidad igual con la publicación del Diario Oficial del 13 de diciembre de 2022, en el que se emitió el reglamento para la elaboración de reglamentos técnicos salvadoreños. Es ahí donde se identifica a los ARTEC como el ente encargado de generar este tipo de documentos. Igual, aun cuando por la ley de la superintendencia está vinculado a esta obligatoriedad de seguir el proceso de creación de reglamentos técnicos, ¿verdad? Y será dirimido a través de la instancia de OSARTEC. No es que dejen de ser obligatorios, no se puede cambiar tampoco el nombre del documento, siempre y cuando se refieran a documentos que detallen algún aspecto técnico o alguna normativa específica, se van a denominar a través de esta ley, de este reglamento, un RTS. Exacto. Entonces, como ese avance
que pareciera marginal, pero es de mucha importancia para la doctrina del derecho sanitario, se debe retomar, pero en muchas ocasiones se desconoce y hay algunas leyes de reciente promulgación que se sigue mencionando normativa y normas, a pesar que ya se tiene toda esa corriente internacional. Ahí en el chat nos plantea lo que refuerza Roberto Eduardo García, planteando el organismo internacional de normalización, ¿verdad? En inglés ISO, ¿verdad? Y que son de carácter voluntario, ¿verdad? Los RTS son centroamericanos, plantea Cecilia, de manera que los países centroamericanos y República Dominicana, y aquí en los centroamericanos ya incluye a Belice y a Panamá, son de aplicabilidad voluntaria, y para mí así debería ser la mayoría de documentos, RTCA, ¿verdad? Si alcanzamos a eso, hemos logrado incidir en todo el aspecto, pero implica un proceso de negociación. Adelante, Roberto Eduardo, ya solventó los problemas de sonido. Adelante. Espero que sí. Buenas noches a todos. Hoy sí me escuchan mejor. Excelente, adelante. Perfecto, sí, lo que comentaba acerca de la Comieco y la Comisca, ¿verdad? La Comieco pues se va por el lado de, lastimosamente, por la dualidad que tienen los medicamentos, ¿verdad? El hecho de si lo reconocemos como un bien público, como, ¿verdad? O si lo reconocemos como un bien comercial, ¿verdad? Entonces, mientras que la Comisca ha dictado algunos documentos específicos en los cuales, ¿verdad?, menciona que se debe de establecer que los medicamentos, ¿verdad?, sean de bien común, ¿verdad?, y que tengan derechos, ¿verdad? Perdón. Así son las mascotas. Sí. Adelante, Roberto. Entonces, ¿y cómo se llama? Y efectivamente, pues Comisca durante la pandemia jugó un juego muy importante, ¿verdad? Porque era una de las, quizás la organización a nivel regional que respondió, ¿verdad? Ante la vacunación que se dio. Compra ¿verdad? conjunta, respuesta regional, etcétera. Correcto. Y la compra conjunta, ¿verdad? Que es específica para ellos y que ha tenido muy buenos resultados en los ministerios de salud, ¿verdad? Y Claro. con FACEDRA, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? El programa que Comisca realizó para las reacciones, para ¿cómo se llama? Para la farmacovigilancia, ¿verdad? Para las reacciones adversas de medicamentos y específicamente para los problemas relacionados a la vacunación, a los ESAVI. Así es. Entonces, ellos fueron los pioneros, ¿verdad? Y que tuvieron también a bien, ¿verdad?, compartirlo con todos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por su intervención. Entonces, miren ustedes la relevancia de ir articulando, ¿verdad? Yo, por favor, si hay alguna duda, principalmente del personal que no es jurídico, por favor, realícenla, porque tengo el reto que ahora tengo abogados, ¿verdad? Y necesito cómo no hacer el planteamiento, tiene que ser un planteamiento de conocimiento para abogados, pero también hay otras profesiones. Si nos vamos muy técnicos, por favor díganos un momento, explíquenos y con todo gusto se lo explicamos. No sé si quedan claras estas instancias generadoras de la legislación en salud. Adelante, Juan Camilo Ardila. Buenas noches, una pregunta. RTCA, el Reglamento Técnico Centroamericano, no sé si allá Así es. tenga el carácter de norma comunitaria, y lo estoy pues, haciendo con el símil con las normas de la Comunidad Andina. Y esas normas comunitarias, pues según el derecho internacional público, tienen prelación sobre las normas nacionales. Luego, en esa jerarquía normativa, pues siempre tiene que hacer de aplicación prioritaria por parte de las autoridades la norma comunitaria, pero he visto distintos casos, no en El Salvador, sino por ejemplo en Nicaragua, Guatemala, incluso en algunos casos ya no muy recientes Honduras, y pues Panamá, que está en el proceso de adaptación, que en trámites relacionados con medicamentos le dan prelación a la norma nacional
que si bien puede ser un desarrollo de lo que dice el RTCA de manera general en materia de medicamentos, pues al final está legislando mucho más allá de los límites que pone el RTCA para hacer una exigencia puntual, ya sea documental o procedimental, de cara a la obtención de un registro sanitario. O son normas que son anteriores al RTCA, pero que todavía las siguen aplicando en los países. Entonces la pregunta es, uno, si esa prelación allá también existe, en donde la norma comunitaria internacional prima sobre la nacional, y dos, pues qué herramientas, mecanismos o trámites, me imagino que de naturaleza administrativa, de hecho administrativo, existen para poder hacer, en caso de que sí sea prelativa la norma internacional, que se aplique con preferencia. Pues básicamente aplica como lo ha mencionado, ¿verdad? Sería una norma, sería un ordenamiento jurídico, no le digo no porque no va a ser de peculiaridad voluntaria, ¿verdad? Sería un ordenamiento jurídico de aplicabilidad preferente y los particulares pueden exigir el cumplimiento del RTCA respecto a los documentos administrativos de cada uno de los países. En muchas ocasiones, dejé mencionarlo, que por costumbre administrativa o por decisión del titular de turno, quieren no aplicarlo. Pero para el caso de El Salvador, cualquier particular puede hacer valer su punto de que no se está cumpliendo el RTCA en la ronda de unión aduanera donde hay participación del sector privado. Pero hasta donde tengo entendido, se aplican preferentemente los RTCA. Y en un trámite puntual, pues, digamos, a qué artículo, qué herramienta, qué opción jurídica tengo para poder hacer exigible eso. O sea, ¿en qué me fundamento? ¿Cuál sería ese fundamento de derecho para poder decirle a la autoridad, más allá de la costumbre, más allá, pues, que existe el RTCA? No sé si en El Salvador está positivizado ese instrumento. Sí, básicamente está... Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Para contribuir con esta dinámica de la discusión reflexiva, ¿verdad? Entonces, los RTCA en nuestro país, la autoridad reguladora, ¿verdad? Son de obligación cumplimiento, ¿verdad? En el hecho de que cuando están incluso en la pirámide de Kelsen, ¿verdad? A nivel de las leyes y sobre los reglamentos técnicos salvadoreños, ¿verdad? Por esa razón es que el país ha tomado a bien, ¿verdad?, tomar los reglamentos técnicos centroamericanos de cumplimiento obligatorio, ¿verdad? Aunque en algunos países todavía, ¿verdad?, no lo retoman completamente, ¿verdad? Pero nosotros sí, y en cuanto a las rondas que hablaba el doctor, ¿verdad? Efectivamente, siempre hay participación en lo que le denominan los cuartos adjuntos, donde hay delegaciones de la industria privada que está como haciendo lobby con las autoridades, pero quien lleva la batuta siempre es la parte nacional, ¿verdad? En este caso, pues, los delegados que mandan tanto de los comités, de los ministerios de economía como de los ministerios o de los entes reguladores. Gracias. Una de las primeras instancias de carácter regional fue con MIECO. En el acta constitutiva se refiere tal cual lo que plantea Juan Ardila. En este caso, como son otras las instancias administrativas quienes están dejando de aplicar un RTCA, es de recurrir a los ministerios de economía del país haciendo ver ese incumplimiento. Y si en el Ministerio de Economía de los países que mencionó no dan respuesta, se puede subir a la siguiente reunión de unión aduanera en el cuarto adjunto, como lo plantea Roberto Eduardo. Adelante, Alexander Aguilar. Gracias, doctor. Solo retomando el tema, la creación de los reglamentos técnicos se deriva del protocolo de Guatemala
y la obligatoriedad de cumplimiento de los reglamentos técnicos centroamericanos por ser derivados de un instrumento internacional de conformidad con los acuerdos pactados por los estados partes. Si ustedes se revisan el artículo 55, numeral tercero de dicho protocolo de Guatemala, establece que los reglamentos tendrán carácter general, obligatoriedad en todos sus elementos y serán directamente aplicables en todos los estados partes. En el procedimiento de adopción se consultará el Comité Consultivo de Integración Económica. Estos reglamentos deben de ser publicados en los diarios oficiales y adquieren la superioridad jerárquica de instrumento internacional con superioridad sobre la legislación nacional. Entonces la respuesta es el Protocolo de Guatemala en el artículo 55, numeral 3. Excelente aporte. Gracias, Alexander. Por tanto, ahí hay una forma de poder hacer valer el derecho ante las circunstancias propias. Yo me imagino que a menos que sea un aspecto nuevo que no esté reglamentado de procedimiento administrativo en el RTCA, pueden aplicar de manera parcial o agregar otros requisitos no planteados, pero eso ya depende del trámite específico que se esté haciendo. Aquí te plantea Roberto Eduardo García, si no llega a un acuerdo, la decisión de las partes. Adelante, Roberto. Perdón, se me activó la mano sin querer. Ah, perdón, sí. Entonces, de las partes no consensuadas, los asume a nivel de ministros de Economía de Comieco, ¿verdad? No sé si con eso respondemos, Juan Camilo Ardila. Sí, con lo que dijo el compañero sobre el acuerdo de Guatemala, contestan. Sin embargo, doctor, les recomiendo un caso de estudio que sucedió en la comunidad andina frente a temas de datos de prueba de medicamentos, decreto 2085 de Colombia. Tribunal andino declara a Colombia como estado que incumple porque su regulación interna fue más allá que la regulación andina. Y pues no le cuento en qué termina el caso para no spoilearle mucho la situación, pero es chévere y puede suceder también allá. Y es una aplicación más general de la norma, no tanto particular caso a caso como yo estaba preguntando. ¿Cuál sería, perdón? Decreto 2085, pero si quiere yo después le mando las sentencias y todo para que la tenga. Por favor, ahí en el foro, gracias. Sí, señor. Ese aprendizaje colaborativo es lo que nos permite potenciar esos espacios y adelante, ¿verdad? Me alegro. Entonces, ahora ya tenemos claro quiénes promulgan, quiénes aprueban, quiénes crean la legislación en salud. Debemos de saber identificar en el contenido de cada uno de estos documentos, principalmente de las leyes, en cuál componente estamos hablando. Porque hay legislación en salud del componente de atención sanitaria, hay otros del componente orgánico, hay otros del componente garantista y otros del componente mixto. El componente de atención sanitaria desarrolla las directrices generales para la atención en salud, a la atención que requiere darle la certeza a todos aquellos que se involucran con ese procedimiento que están cumpliendo con los postulados esperables ante ese caso. El componente orgánico te describe la organización de alguna institución que tenga relación con la salud. Entonces, hay leyes que te describen cómo va a estar organizado una institución sanitaria. Hay también leyes que forman parte de legislación en salud del componente garantista, que desarrolla los deberes y derechos tanto de la ciudadanía como del personal de salud. Esto con el objeto de hacer valer sus pretensiones frente al Estado, pero que de igual forma el Estado le exige cierto accionar para el disfrute pleno del derecho a la salud. Y hay otro tipo de leyes que en su contenido tienen una parte de componente de atención sanitaria, tiene otra parte para definir cómo se va a organizar su institución y hasta tiene una parte para reconocimiento de deberes y derechos. Esas
tipos de leyes son las denominadas como de contenido mixto. Esto te facilita a la hora de estudiar una ley relacionada a la legislación en salud. En muchas ocasiones, cuando tratamos de poder dar ejemplos de cada uno de estos componentes, te comienzan a dar leyes que no forman parte de la legislación en salud. Debemos de tener claridad entonces que nos referimos a las leyes que están dentro del ámbito de la legislación en salud para poder clasificarla dentro de estos componentes. Entonces es importante saber que de cara al contenido de la atención sanitaria es el marco legal que desarrollan los elementos para orientar una adecuada atención en salud. En el contenido orgánico es el marco legal que desarrolla la institucionalidad, detalla la organización y desarrollo de las responsabilidades. En el contenido garantista, el marco legal es el marco legal que reconoce mayoritariamente en su contenido la importancia de limitar el poder estatal, reconociendo garantías a los particulares. Y el contenido mixto es el marco legal que desarrolla en sus componentes los tres elementos, ya sea de contenido de atención sanitaria, contenido orgánico o garantista, en diferente nivel, no necesariamente los tres representados en igual proporción. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar que una ley es de determinado componente? Para determinar el contenido de cada ley, de las que forman parte de la legislación en salud, insisto, se realizan 5 pasos sencillos. Sencillo. Se cuenta el número de artículos que tiene la ley. Generalmente las leyes de legislación en salud en El Salvador no exceden andan entre 40 y 50 artículos. De estas se excluye del conteo el objetivo, que es el primer artículo, el ámbito de aplicación, que generalmente es el segundo artículo, y los procedimientos que actualmente en el país, las leyes últimamente promulgadas, de manera acertada, te remiten a la ley de procedimientos administrativos, pero esos no se toman en cuenta. Y las disposiciones finales, que tal cual así dice un capítulo de disposiciones finales, esas se excluyen del conteo. En el paso 3 se leen los artículos y se van clasificando de forma para poder identificar si son de atención sanitaria, orgánico o garantista. Si al realizar ese conteo de los artículos, excluyendo los que se tenían que excluir, si el conteo resulta que los artículos que forman parte de un componente sobrepasan el 51% de dicho contenido, entonces podemos clasificar con propiedad que esa ley forma parte a ese componente. Esto te facilita el proceso para evitar confusión, principalmente en el personal que no tiene conocimiento jurídico y que requiere una aproximación al contenido de las leyes. Si ningún componente a la hora de hacer el conteo alcanza el 51%, sino que tenemos ¿verdad? Que hay aproximadamente 35, ¿verdad? 35 y el otro 30 y ninguno alcanza el 51%. Estamos ante una ley de componente mixto. Entonces, en el país es necesario desarrollar un estudio que te permite identificar en dónde se encuentran la ley que a nosotros nos interesa en la legislación en salud. Pero, por ejemplo, yo les puedo manifestar que hay leyes del componente orgánico vinculadas a la legislación en salud. ¿Cuáles? Por ejemplo, la ley del Consejo Superior de Salud Pública y de la Junta de Vigilancia. La ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, que ya la vimos en este diplomado
y que te orienta cómo va a estar organizado este sistema. La ley de Fosalud, la ley del ISBM, ¿verdad? Que son leyes que te determinan cómo está organizado la institución en particular. Otro ejemplo puede ser la ley del CIBASI, que si le hubiesen colocado el nombre según la doctrina, sería la ley orgánica del Ministerio de Salud. Pero vamos a identificar otras leyes que te orientan cómo va a ser la atención sanitaria. Por ejemplo, aquí está la ley de defensa contra el paludismo o la ley para el control del tabaco, que te dan orientaciones, ¿verdad?, de cómo vas a enfrentar esta adicción. Hay una ley que tiene el componente de atención sanitaria, pero una parte orgánica, por eso no está tan ahí, que es la ley El Amor Convertido en Alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Pero hay un representante que te orienta, que tiene de todo el Código de Salud, que no puedes determinar que solo tenga contenido orgánico. Por ejemplo, ahí se desarrollan algunas funciones del Consejo Superior de Salud Pública, se desarrollan también funciones del IRRI, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, y le dan ciertas actividades al MinSal, al Ministerio de Salud, pero también te desarrolla elementos del componente de atención sanitaria, te dan una serie de responsabilidades. Eso, por su trascendencia, lo vamos a discutir en este diplomado más adelante. Pero cuando a usted, de cara a la legislación en salud, le pregunten un ejemplo de componente mixto, debe pensar de entrada en el Código de Salud. Y así en el componente garantista, usted tiene que ubicar, por ejemplo, la Ley de Deberes y Derechos a los pacientes y prestadores de servicios de salud, que tiene una parte del componente orgánico porque te desarrolla la instancia de la Oficina Tramitadora de Denuncias, OTD, que está circunscrita al Consejo Superior de Salud Pública. Y de igual manera está la ley para la prevención y control de la infección provocada por el VIH, que te plantean aspectos vinculados a la atención, que le dan garantías a las personas frente al Estado, pero también te desarrolla aspecto orgánico y también hace una parte del componente de atención sanitaria. Aquí nos hace una pregunta Marvin. ¿Esta metodología de clasificación tiene base doctrinaria? ¿Cuáles son las fuentes? Me llama la atención el abordaje principalmente cuantitativo. Ciertamente, porque es un mecanismo de aproximación al conocimiento de la legislación en salud. Y esto requiere etapas iniciales del conocimiento. Es uno de los aspectos planteados en el libro de mi publicación. Ciertamente, mencionarles que hay una gran cantidad de personal de salud que teniendo el Código de Salud como instancia máxima de representación de la cúspide del mayor desarrollo de la legislación en salud en El Salvador, que siendo personal de salud nunca lo ha leído. Entonces es necesario estas herramientas de carácter de aproximación doctrinal a el contenido de la legislación en salud y que tiene un elemento bastante cuantitativo que lo menciona y que es necesario entrar a la ley para hacer este conteo. Ahora, ya vimos entonces el aspecto reglamentario. Por Dios, ya pasó el tiempo. Entonces, vamos a dar, tan rápido que pasa el tiempo, también la legislación en salud tiene herramientas. Estas herramientas te sirven también como una aproximación conceptual para conocer el contenido de las leyes. Es la herramienta técnica que permite el diagnóstico legislativo de XL, te permite estudiar las condiciones sociales antes, durante y después de la promulgación del marco legal respectivo para determinar la relevancia del abordaje social
y de las alternativas del contenido legal que potencian el ejercicio pleno del derecho a la salud. Esto siempre está vinculado. Y la guía rápida de legislación es la herramienta técnica que permite conocer el contenido de un documento legal en particular para determinar si aborda total o parcialmente un tema de interés, ya sea para potenciarlo o visibilizarlo a futuro. Estas guías las vamos a desarrollar en la siguiente encuentro para que ustedes podamos seguir avanzando en orden y poco a poco, porque es necesario primero una aproximación conceptual que les permita el conocimiento, el estudio y, por supuesto, entrar en discusión de todos estos aspectos doctrinales. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda. Ciertamente en estos aspectos podría solamente ir avanzando lo más rápido que pueda por cumplir lo que pide el programa, pero es mejor ir avanzando poco a poco. Si hay alguna observación metodológica, yo con gusto la retomo, pero tampoco se trata de saturarlos de conceptos. Adelante, Ligia. Gracias, doctor. Una pregunta. ¿Esta clase ya va a quedar en el curso, en el módulo? En el módulo 1, ¿sí? Sí. Es que Sí, no como nosotros, entiendo. Adelante, pregunte, porque sí, pregunte. sí, lo que pasa es que ahorita es la quinta clase, ¿verdad? Entonces esta Sí. estaría guardándose, sí, porque para poder contestar, entiendo que ya están habilitados los otros foros, del 2 al 5. Entonces, creo que tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Eso para poder subir esta clase. Esa Sí, diapositiva. claro. Sí, perfecto, perfecto. Sí, yo no, perdóneme, no te había entendido. Esta forma parte ya de una de Yo, las perdón, no líneas me de... había dado a explicar porque no es clase, sino la diapositiva. Perdón, a eso me refería. Ya, yo por eso me queda. Sí, eso ya yo la subo, ¿verdad? Y ustedes han visto al día siguiente por aspectos técnicos, porque no se puede antes, se sube también grabada. Entonces ustedes ya les va a servir para contestar la segunda pregunta de la línea de discusión, que son 4. Las otras después van a poder irla contestando del foro de la semana 2. Así es. Y yo lo subo, ¿verdad? Con todo gusto. No sé si respondí, Ligia. Quizá me perdí porque no me quedó claro si lo iba a subir hasta que finalizáramos. Es decir, el sábado nos vemos y hay que continuar con ese tema, ¿verdad? Sí. No, yo la voy a subir mañana. No hay problema. Aunque haya una parte que no la hayamos visto. No le vayan a poner mucha atención a esa parte ni se preocupe porque necesitamos primero compartirla, ¿verdad? Pero yo la subo, no hay problema. De acuerdo, estoy clara. Gracias. Bueno, ¿alguna otra reacción? ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces estamos a la orden. Nos vemos, ¿verdad? A los que están interesados en el libro a las 8:30 en el auditorium de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Vamos a iniciar a las 9 en punto y estamos a la orden. Va a ser un honor conocerlos de manera presencial y personal porque esto nos permite seguir contribuyendo, seguir fortaleciendo el conocimiento y animándonos a estudiar y a compartir los conocimientos. En la medida que uno participa en estos espacios académicos, uno se fortalece, se contribuye y estamos en un permanente proceso de aprendizaje. Los que estén interesados en el libro, por favor, continúen manifestándolo por mensaje, porque por aspecto de traslado y pedido, voy a tomar en cuenta lo que lo mencionen ahora en el transcurso de la noche. Si alguien está interesado, va a ser hasta el siguiente, si lo menciona después, va a ser hasta el siguiente encuentro presencial. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Elsie, por favor, envíe un mensaje a través de
el aula virtual. Te agradezco el interés. Buenas noches, gracias. Buenas noches, estamos la próxima.